¿Qué tal? Dios les bendiga. Definitivamente no es lo mismo asistir que congregarnos. Y de ese tema vamos a estar tratando en este video. Todos nosotros para congregarnos necesitamos definitivamente asistir al culto. Sin embargo, asistir y congregarse no necesariamente son la misma cosa. Hay muchas personas que asisten y sin embargo no se están congregando. ¿A qué nos referimos? Bueno, hay creyentes que participan del culto de una manera muy impersonal. Asisten a la iglesia, se gozan de las alabanzas, escuchan el sermón, dan la ofrenda, todo eso nos parece muy bien, pero no están dispuestos a hacer absolutamente ningún tipo de esfuerzo que implique romper con su individualidad. Nosotros estamos en una época que podríamos llamar de superindividualización, en la cual se enfatiza la individualidad por encima de la colectividad. Y muchas veces nosotros hemos traído esa forma extrema de individualismo y la hemos querido injertar en la iglesia y nos hemos inventado un tipo de fe, un tipo de cristianismo en aislamiento. Y digo que nos hemos inventado porque el cristianismo en aislamiento no existe en el Nuevo Testamento, es una creación nuestra. El cristianismo de la Biblia es sumamente comunitaria. Nosotros vemos que Jesús desarrolló un discipulado en comunidad y nosotros vemos que ese discipulado en comunidad se reproduce desde la iglesia de Jerusalén, primera iglesia fundamentada o fundada en adelante. Así es que lo natural para un creyente debería ser, si es que vamos a ser bíblicos, tener un cristianismo en comunidad, un cristianismo muy congregacional. ¿Qué sí es congregarse? Bueno, asistir al culto, pero aprovechar el culto como una oportunidad para interactuar con otros creyentes, para hacer relaciones efectivas que nos ayuden a ser edificados y a edificar a otras personas, es integrarnos genuinamente a nuestra congregación. Para poder comprender este tema de una manera un poquito más amplia, quisiera explicar brevemente Hebreos capítulo 10, versículos 23, 24 y 25, y voy a permitirme leerles una traducción que me he permitido realizar lo más fiel posible al texto griego y que nos dice de la siguiente manera: retengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que prometió. Y estemos considerándonos unos a otros para el estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra reunión congregacional, según algunos acostumbran, sino alentándonos tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. El libro de los Hebreos nos desarrolla una maravillosa teología cristológica. Nos dice que Jesús es superior a Moisés, superior a los ángeles, que el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio arónico, etcétera, etcétera. Nos presenta a un Cristo superlativo, al Cristo de gloria que es superior a todas las cosas y nos habla también de nuestra esperanza. Y en fin, toda esta teología maravillosa que aquí se nos presenta, en efecto, tiene que estar completamente relacionada con nuestras creencias y con nuestra manera de vivir. Así lo comprendió el autor de Hebreos y él mismo realiza una serie de aplicaciones prácticas de estas verdades eternas para la vida de los cristianos. Una de estas primeras aplicaciones prácticas la encontramos precisamente en el versículo 23 que acabamos de leer, permítame reiterarlo, dice: retengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza. Es decir, una de las consecuencias de haber comprendido la grandeza de Cristo, la maravilla de su obra y quién es Él, tiene que ser afianzar nuestra profesión. Si somos creyentes, tenemos que serlo firmemente. Si somos creyentes, tenemos que serlo sin fluctuar. Ahora, ¿cómo vamos a afirmar nuestro cristianismo? ¿Cómo vamos a hacer aún mucho más estable nuestra confesión de fe? El versículo 24 nos da una de las respuestas que provee el autor del libro de los Hebreos y nos dice: y estemos considerándonos unos a otros para el estímulo del amor y de las buenas obras. El vocablo considerándonos viene de un término griego que lo que significa es enfocar la mente en algo, enfocar la atención en algo, considerar algo cuidadosamente. Obviamente aquí de lo que nos está hablando es que nosotros tenemos que enfocar nuestra atención en los hermanos. Tenemos, en otras palabras, que desarrollar una gran conciencia de comunidad. Saber que cuando asistimos al culto no es suficiente, no basta hacerlo de una manera impersonal. Impersonal significa que no tengo interés en las personas.
Cuando yo me congrego, tengo que hacerlo con interés en las personas. Sí, claro, con interés en el sermón, por supuesto. Claro, con interés en las alabanzas, en aportar económicamente, con interés en participar de la cena del Señor, si es que se va a realizar ese día, etcétera. Pero cuando tengo interés en esas cosas, pero no en las personas, mi fe está siendo impersonal. Y este texto nos invita a romper con esa expresión impersonal, ¿verdad?, de cultura evangélica. Nos sigue diciendo el texto, y estemos considerándonos unos a otros para el estímulo del amor. Entonces resulta que esta conciencia congregacional que necesitamos desarrollar tiene que ser para estimularnos al amor. El término estimular lo que significa es provocar algo mediante la incitación. Provocar algo mediante la incitación. Nosotros desarrollamos conciencia de congregación para incitarnos al amor. La voluntad del Padre a lo largo de todo el Nuevo Testamento, según vemos, es que los creyentes realmente desarrollemos toda una serie de acciones de amor los unos para con los otros. Pero ¿cómo podemos incitarnos al amor? ¿Cómo podemos empujarnos a todas esas acciones de solidaridad? A todas esas acciones de misericordia, a todas esas acciones de fortalecimiento mutuo, de compasión, de ayuda, si nos reunimos de una manera impersonal. Precisamente por eso es trascendental desarrollar una conciencia de comunidad, porque teniendo esa conciencia, entendiendo que aquellas personas que están conmigo no son meros asistentes con quienes no me quiero meter y que no quiero que se metan conmigo, sino que más que eso son mis hermanos en la fe con quienes tengo un deber de amor. Cuando yo tengo esa conciencia, entonces comienzo a interesarme en participar de una comunidad de fe que se estimula a las obras del amor. Entonces dice que el versículo que desarrollamos esta conciencia de fe, de comunidad, nos consideramos los unos a los otros para inducirnos, empujarnos, incitarnos al amor y a las buenas obras. La expresión buenas obras en el Nuevo Testamento lo que significa es una recta conducta delante de Dios, una justa manera de vivir, una recta manera de vivir. No se refiere, como a veces lo hemos interpretado, a pequeñas y aisladas acciones que hacemos para ayudar a algunas personas y que van abonando a nuestra salvación. Realmente nosotros la salvación ya la tenemos en Cristo por la fe. Buenas obras no son acciones aisladas, buenas obras es un estilo de vida, es una sostenida conducta que es grata delante de nuestro Dios. ¿De dónde deriva esa rectitud de conducta? Deriva precisamente del fortalecimiento que recibimos cuando nosotros tenemos una vivencia de comunidad con la congregación de la cual somos parte. Tenemos que ser como una colmena. En la colmena, que es una sociedad de abejas muy organizada, maravillosa, de la cual aprendemos todos, en esa colmena, cada una de las abejas tiene una parte. Y todas las abejas de manera comprometida participan del desarrollo de la colmena porque hay un objetivo común, que es la subsistencia de toda la colmena. Nosotros no vemos unas abejitas que llegan los domingos a chuparse un montón de miel o un poquito de miel y después se van y se desinteresan por completo del desarrollo de vida de la colmena. Todas las colmenas que se alimentan de la miel participan del desarrollo de la colmena. Igualmente pasa con nosotros en las iglesias cristianas. Nosotros debemos ser como abejas que participamos todos juntos en un mismo propósito. Ahora, a diferencia de las colmenas, entre nosotros sí hay un montón de abejas que llegan los fines de semana nada más para chuparse un poquito de la miel y luego irse sin compromiso alguno. Pero lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es que el llamamiento de Dios es a tener compromiso no con la organización, no con la institución, sino con las personas, con mi comunidad de fe, con mi congregación. Nos sigue diciendo el versículo 25, no abandonando nuestra reunión congregacional. Este es un texto clarísimo, contundente. Muchas personas que yo conozco cuestionan el congregarse y siempre tienen argumentos a favor de no congregarse, pero yo no sé cómo hacen sinceramente frente a este texto que es completamente claro. No abandonando
nuestra reunión congregacional, dice, según algunos acostumbran. La palabra acostumbrar aquí realmente lo que significa es un hábito cultural. Probablemente en aquellos días algunos cristianos habían desarrollado un tipo de cultura evangélica anticongregación. Algunos habían desarrollado una cultura de no reunión. Cristianismo sin reunión, era su cultura religiosa. Y desgraciadamente hoy en día nosotros encontramos lo mismo. Hay un montón de evangélicos que han desarrollado una cultura de fe anticongregación, contra congregación. No quieren congregarse y más bien viven hablando mal de las congregaciones, ¿verdad? Tal vez han tenido malas experiencias, se decepcionaron de un pastor, tuvieron conflictos con los hermanos y entonces desarrollaron una forma de fe que es totalmente contraria a lo que es vivir en comunidad. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la cultura del reino más bien es una cultura de congregación, es una cultura de comunidad. Esa es la manera bíblica de ser cristiano, integrados a la congregación. Dice, según algunos acostumbran, sino alentándonos, tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. Ante la expectativa de la segunda venida de Cristo, nosotros necesitamos alentarnos unos a otros. Algunas versiones traducen aquí exhortándonos. Alguna gente también cree que exhortar significa regañar, pero realmente, según lo que encontramos en el texto original, el término parakaleo lo que significa es darnos ánimo, es alentarnos. Y para nosotros recibir todo ese aliento, ese fortalecimiento de la comunidad de fe, necesitamos ser parte de esa comunidad de fe. Necesitamos romper con los muros de nuestro individualismo y comenzar a desarrollar una conciencia de comunidad. Había una señora, según cuenta una fábula, que en cierta ocasión quería hacer una salsa de tomate. Entonces la señora sale al huerto y arranca unos cuantos tomates y los pone todos juntos en un tazón. Entonces los tomates comienzan a conversar entre sí y dicen, bueno, qué dicha. Antes estábamos todos separados en el mundo, antes estábamos todos separados en el huerto, cada uno en su propio tallo de su propia planta. Ahora estamos ya todos juntos en este tazón. Así es que si estamos juntos en este tazón, seguramente ya somos una buena salsa de tomate. Pero entonces llega la señora y coge los tomates, los lava muy bien y los pone en una olla con agua. Entonces los tomates dicen, bueno, un poquito de agua no le hace daño a nadie. Y además ya nos limpiaron de nuestras impurezas. Estamos santificados, estamos limpios de nuestras impurezas y estamos todos juntos en este poquito de agua. Así es que seguramente ya somos una buena salsa de tomate. Entonces llega la señora y enciende el fuego y comienza a hervir los tomates. Y los tomates estaban entonces todos conmocionados. ¿Qué es lo que está pasando? Pero cuando termina el tiempo de la cocción, la señora saca los tomates y todos ellos conversan y dicen, hemos pasado por el fuego, hemos pasado una dura prueba, pero ahora que ya la hemos superado, seguramente ya somos una buena salsa de tomate, ¿verdad? Pero entonces viene la señora y coge tomate por tomate y comienza a quitarles la piel, comienza a pelarlos. Y los tomates estaban todos asustados, todos temerosos, ¿verdad? Conmocionados porque la señora les estaba quitando la piel. Pero cuando la señora termina de hacer aquel trabajo, todos comienzan a conversar entre sí y dicen, bueno, aquello que nos separaba ya ha sido quitado de en medio de nosotros, nos han arrancado la piel. Así es que en este momento ya tenemos que ser una verdadera salsa de tomate. Pero entonces viene la señora con un cuchillo, parte todos los tomates en trozos, los echa en una licuadora y los licúa. Y en aquel momento en el que verdaderamente todo lo que los separaba, todo su individualismo había sido deshecho, fue cuando realmente pasaron a ser una genuina salsa de tomate. En Cristo Jesús nosotros hemos sido llamados a ser una genuina salsa de tomate. Veamos los cultos como una oportunidad para hacer relaciones significativas con nuestros hermanos de fe. Veamos la congregación no como una institución que produce cultos como eventos a los cuales llegar, sino veamos nuestra congregación como un cuerpo vital, como un cuerpo lleno de vida del cual necesitamos ser
parte, busquemos la manera de participar. Yo me acuerdo que cuando iniciamos a reunirnos en la congregación en la que asistimos, mi esposa y yo decidimos comenzar a llegar más temprano al culto para saludar a la gente que iba llegando y comenzar a hacer relaciones. Y eso nos dio un excelente resultado. Hoy en día gozamos de una maravillosa amistad con cristianos que no conocíamos antes. Hemos podido ir haciendo relación con nuevas personas, con nuevos líderes, con nuevos hermanos y hermanas en la fe, y esto también nos ha ido permitiendo paulatinamente irnos integrando al servicio del Señor en esta congregación, lo cual a su vez nos permite conocer más gente y estamos procurando poco a poco ser una verdadera salsa de tomate para el Señor, ser una iglesia realmente unida en Cristo Jesús. Rompamos las barreras, hermanos, rompamos las barreras. Yo sé que no es fácil, habrán dificultades. Los creyentes no somos personas perfectas. Sin embargo, vale la pena romper con nuestra individualidad y ser una salsa de tomate para Dios, ser parte genuina e integralmente de nuestra congregación. Que el Señor les bendiga.